Buenos días a todos. Eh, Venimos del capítulo 1 de Deuteronomio. Allí pudimos observar y escuchar el día de ayer a nuestro hermano Alexander que nos hablaba acerca de ese capítulo. Y este capítulo del día de hoy, capítulo 2, es una continuación de esas palabras que Moisés le está diciendo al pueblo. Y me imagino allí, ¿no? A Moisés, si hacemos un ejercicio mental, Moisés frente a esa multitud, hablando y recordándoles y trayéndoles a la memoria toda esa experiencia, esas vivencias, esos triunfos y esas derrotas que ellos tuvieron que atravesar en ese paso por el desierto hacia la tierra prometida. Y que fueron 40 años. Se dicen fácil, ¿no? 40 años, una vida para algunos, media vida para otros, pero en fin, son muchísimos años en los que se tenía planeado en ese plan perfecto de Dios de que fuera un tiempo corto y sin embargo, pues en la humanidad del hombre, del pueblo como tal, en su debilidad, como la debilidad que nosotros atravesamos día a día en este mundo, pues los llevó a que ese plan de Dios se extendiera. Entonces, Moisés sigue allí con ese discurso de reflexión, de exhortación, de, de discernimiento. Vemos como allí en el versículo 1, yo utilizo la versión Dios habla hoy, Moisés se dirige al pueblo y dice, continuando con su discurso, después nos fuimos al desierto por el camino del Mar Rojo, tal como el Señor me lo había ordenado, y pasamos mucho tiempo caminando alrededor de las montañas de Seir. Y el Señor me dijo, continúa allí en el 3, ya llevan demasiado tiempo rodeando estas montañas, váyanse ahora hacia el norte. Dale esta orden al pueblo, ustedes van a pasar por el territorio de los descendientes de Esaú, que viven en Seir, y son parientes de ustedes. Ellos tienen miedo de ustedes, sin embargo, tengan mucho cuidado. Y allí les advierte, no los ataquen, porque ellos tienen miedo de ustedes. Y Dios le dice y le advierte a Moisés, no los ataquen, porque yo no les daré nada a ustedes, ni una sola parte de ese país, porque las montañas de Seir son propiedad de los descendientes de Esaú, los edomitas, a los que, si recordamos el capítulo 1 ayer, se recuerda allí, Moisés recuerda la promesa de Dios a la descendencia de Abraham, y recordemos que Esaú es descendencia de Abraham, los edomitas, y que a pesar de que pasaron muchísimos años desde la promesa de Dios a Abraham hasta el momento en que Dios le indica a Moisés que van a atravesar las tierras de Esaú, les recuerda que son parientes. Otra versión dice son tus hermanos. O sea, independientemente de la posición en la que estemos, a veces nosotros ni recordamos, de repente nos acordamos hasta el bisabuelo de nuestra familia, en nuestra generación. Algunos, con suerte, podrán recordar, de acuerdo a las enseñanzas de sus familiares, de sus padres, de sus tíos, de repente los tatarabuelos. En mi caso particular, me acuerdo de mis bisabuelos por nombre, porque mis papás, pues, me los nombraban. Pero a Dios les recuerda, son tus parientes, son tus hermanos. Y continúa esa primera parte del capítulo 2, diciéndole allí en el 7, que fue el versículo que colocó nuestro hermano Beto, les recuerda también a Moisés y a su pueblo que el Señor los ha bendecido en todo lo que han hecho durante estos 40 años. Ha estado con ustedes y los ha cuidado en su marcha por este inmenso desierto sin que les haya faltado. A pesar de las desobediencias que atravesó el pueblo durante esos 40 años, a pesar de la rebeldía que tuvo el pueblo, independientemente de eso, Dios, como buen padre, pues obviamente reprime, de repente reprende, pero como un padre, también cuidando a sus hijos,
que no les falte nada. Y eso se ve también en nuestras familias y en el día a día, en la cotidianidad del ser humano, donde el buen padre también reprende a su hijo, pero también no lo deja ahí a la intemperie, al abandono. Si bien es una vivencia donde el pueblo tenía que aprender y reconocer su falta, que es necesario andar en la presencia de Dios porque fue Dios quien lo sacó de Egipto, ¿verdad? Entonces, allí les recuerda en el versículo 7 que recuerden que Dios ha hecho que no les falte nada, absolutamente nada. Luego en el 9 continúa Moisés conversando, hablando, haciendo este discurso a su pueblo, al pueblo, y le dice, luego Dios, el Señor me dijo, no molestes ni ataques a los moabitas, porque pues son descendientes de Lot, y no te daré ni la más pequeña parte de su país. Yo les he dado en propiedad la región de Ar. Pasaron los manda por Seir, luego Moisés empieza a hablar de que después que se alejan del camino de Arabá, de Elán y Esión-Geber, pasaron por las tierras de nuestros parientes y los descendientes de Saúl en Seir, y allí le hicimos un ruego para pasar por el camino de Moab. Y también recordemos que los moabitas también son descendientes de Lot, quien era pariente de Abraham. Entonces, ¿cómo se mantiene la promesa en el tiempo? ¿Cómo se mantiene la palabra de Dios como padre? Un buen padre es aquel que mantiene su palabra y que pase lo que pase, generación tras generación, no la olvida, no se olvida de esa promesa. Entonces, pasa por el territorio de los moabitas, pasa de los amonitas, por el territorio de los amonitas, los moabitas, los amonitas, los edomitas, y Dios le advierte a Moisés que recuerdes que son sus parientes, porque son todos descendencia de esa promesa de la que Dios hizo muchísimos años atrás, decenas de años atrás, a Abraham, donde dice que haré tu descendencia tan grande como las estrellas en el firmamento. Entonces, esa primera parte del capítulo 2 nos recuerda de que Dios es cumplidor de la promesa, de la palabra, pero es un Dios también fiel, protector, celoso. Ahorita vamos a comprender un poco más el significado de esa palabra. Continuamos allí estudiando el capítulo 2 y se repite y Moisés trata no de redundar, sino de hacer de que esa experiencia precisa de atravesar los territorios de sus parientes, él quiere y desea que el pueblo la internalice, la haga suya, que el pueblo también reflexione para que no ocurra lo que pasó por allá en Números 14, cuando leímos Números, cuando estudiamos Números, donde incluso Dios le recuerda, y está en el versículo 9 de aquí del capítulo 2, donde la rebeldía del pueblo hace que Dios entonces extienda ese tiempo del que estamos hablando. Dice en el 9, entonces el Señor me dijo, no molestes ni, no, perdón, aquí en el 9 no, donde se habla de que Dios castigó por 38 años hasta que murió toda la generación de guerra que desobedeció a Dios. Y eso está también en Números 14, y que es como el pago que sufrió el pueblo de Israel por su desobediencia, por su rebeldía, por dejarse envolver la cabeza de ideas tontas que al fin y al cabo fueron ideas tontas, y que al fin y al cabo Dios, como padre fiel, protector y celoso, pues tuvo que esperar el pueblo de Israel 38 años de castigo hasta que murió el último de aquellos que estaban en edad de guerra, y es allí, hasta allí, que pasaron los 38 años, cuando Dios vuelve y le dice a Moisés, bueno, ya es suficiente, vamos hacia la tierra de Seir, vamos a atravesar el pueblo edomita, la tierra de los edomitas, de los moabitas y de los amonitas. Y no los toquen porque, bueno, ya hablamos de eso. Entonces,
el cumplimiento de la palabra se mantiene en esta parte del capítulo. Ya en la segunda parte del capítulo, vemos que Dios le habla a Moisés y le dice, bueno, ahora vamos a entregarte las tierras del amorreo Sejón, rey de Hesbón. Eso está allí en el versículo 24. Dice, vamos, dijo el Señor, pónganse en marcha y crucen el río Arnón. Yo haré caer en manos de ustedes al amorreo Sihón, que es rey de Hesbón, y a su país. Entren en su territorio y declárenle la guerra. Y continuando en esta idea de que Dios es un cumplidor de su palabra, de su promesa, de que es un padre protector, un padre fiel, un padre celoso, se nota que en el versículo 26 y 27, Moisés manda a delegados, mensajeros, y dice el 26, desde el desierto de Cademot, envió unos mensajeros a Sihón, rey de Hesbón, para proponerle de manera amistosa lo siguiente: pienso pasar por tu territorio siguiendo siempre el camino principal sin tocar ningún otro punto de tu país. Te pagaremos con dinero los alimentos que necesitamos y el agua que bebamos. Solamente te pido que no nos dejes pasar. Y dice, así como lo permitieron los que viven en Seir y los moabitas que viven en Ar, hasta que crucemos el río Jordán. Moisés allí hace algo que oye, Dios es perfecto, tiene un plan perfecto. Dios le dice a Moisés, ve, te voy a entregar a Hesbón, te lo voy a entregar, te voy a entregar la tierra del amorreo, ¿verdad? Y Moisés dice, no, voy a mandar unos delegados, unos mensajeros para llevar la fiesta en paz, pero en el plan de Dios era entregarle el pueblo, las tierras de los amorreos. Recordemos en ese estudio de linaje que los amorreos son descendientes de Canaán, y Canaán fue, fue maldito por la palabra de Noé muchísimos también años atrás, decenas de años atrás. Entonces vuelve a cumplirse la promesa del Señor allí, porque Dios, así como le recuerda a Moisés que Saúl, que los moabitas son sus parientes, Dios necesita entregar la tierra a los amorreos, que son descendientes de Canaán, y la palabra de Dios se debe cumplir. Entonces, bueno, entonces igualito, Sejón, el rey de Hesbón, igualito en su corazón está sembrada la terquedad, la necedad, y se va a la guerra y los enfrentan. Igualito Dios les entrega en sus manos a los israelitas las tierras de los amorreos, ¿sí? Entonces, podemos decir con este estudio del capítulo 2 de que Dios es fiel, siempre va a ser fiel, siempre ha sido fiel, y que mantiene su palabra, que es fiel, que es protector, que es celoso. Pero entonces, celoso, ¿cómo qué? Porque también tenemos que tener claro los conceptos y los criterios. No significa ese celo humano que está nacido por sus raíces están llenas de ira, de envidia, de orgullo, de individualismo, sino el celo de Dios es ese celo de padre, justo, es un celo justo. Dios es justo, es bueno en lo que cuando un padre siente, cuando reclama lo suyo. Y en este capítulo y en este discurso de Moisés, él le recuerda al pueblo de que Dios es justo y que tiene y que es cumplidor de la protección y de la descendencia de Abraham y de Lot, en este caso porque atraviesan las tierras. Entonces, mis hermanos, Dios tiene siempre un plan perfecto, siempre desde la creación. Tan perfecto que ayer yo recordaba y le preguntaba al hermano Beto allá en el local que los israelitas pasaron 40 años en el desierto. Jesús, luego de ser bautizado, se va, el Espíritu lo lleva 40 días y 40 noches al desierto. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios,
hecho hombre, y solamente le bastó en su perfección 40 días y 40 noches. Pero a nosotros como seres humanos, como carnales, como débiles, ¿cuántos años tenemos que esperar para permitir que ese plan perfecto de Dios se manifieste en todos nosotros y en cada uno de nosotros? Y también recuerdo 3 preguntas que hemos venido estudiando desde la semana pasada en los devocionales. Nosotros como cristianos, ¿cuándo vamos a decidir que ese plan perfecto siga manifestándose en nosotros? Nos hacíamos estas preguntas cuando uno es cristiano y cuando alguien nos pregunte qué es cristiano, y eso nos lo ha enseñado nuestro hermano Beto. ¿Cuándo lo decidiste? ¿Quién más lo sabe? ¿Y cuánto nos ha costado? Entonces, permitamos, hermanos, y tomando la palabra ayer de nuestro hermano Alexander, que no estemos más en ese desierto, que cada vez que sintamos que entramos en algún desierto en nuestras vidas, recordemos que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, porque tiene una promesa para cada uno de nosotros, incluso antes de nuestra concepción. Entonces, mis hermanos, los llamo a reflexionar en ello y que sigamos estudiando. Me parece espectacular este libro de Deuteronomio. Es la primera vez como tal que lo estoy profundizando, y son muchas las cosas que se vienen a la mente, y de verdad le agradezco mucho a Dios que nos permita tener esta comunión del café con Dios. Y los exhortamos, así como dijo Beto al inicio, que bueno, que los demás hermanos también se anoten allí para participar, y que recordemos los días domingos, tratar de congregarnos sabiendo las, las, las situaciones particulares, algunos hermanos que de repente no tengan una congregación pero cerca, pero damos gracias a Dios por este café con Dios. Así que, hermanos, recordemos de ese plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Dios Padre amado, Padre celestial, Señor todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por este encuentro, por este café con Dios. Gracias por esta comunión, porque nos permite seguir estudiando y seguir aprendiendo más y más de ti, Señor. A pesar de los años y de todo lo que ha pasado la humanidad, Señor, sabemos que tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros, Señor, y que está también en nuestra decisión y en nuestros corazones el escucharte y el seguir tu palabra, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros en este día, que todo lo que tengamos que afrontar sea para bien, Señor, con las mejores decisiones, siempre tomándote a ti en nuestra mente. Quédate con nosotros, y es en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, que te hacemos esta oración. Amén.